Seguimos hablando del bautismo y esta vez vamos a hablar del bautismo y la circuncisión. ¿Sí? O la circuncisión y el bautismo. Vamos a seguir utilizando la versión de la Biblia, Reina Valera, que es la versión más usada por nuestros hermanos no católicos, para mostrarles que lo que nosotros creemos y enseñamos está también en sus Biblias. Y los invito a ir a Colosenses 2:11 en adelante. Dice de la siguiente manera: en Él, está hablando de Cristo Jesús, en Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal, por la circuncisión en Cristo. Escuchen, sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que lo resucitó entre los muertos. Y a vosotros que estabais muertos por vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con Él y nos perdonó todos nuestros delitos. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándolas en la cruz. Entonces, el apóstol Pablo nos está haciendo una analogía entre lo que era la circuncisión en el Antiguo Testamento y lo que es el bautismo en el Nuevo Testamento. En otras palabras, está diciendo que lo que era la circuncisión en el Antiguo Testamento es el bautismo en el Nuevo Testamento, pero hay una diferencia. En el Antiguo Testamento la circuncisión era cortarle el prepucio a los niños, ¿sí? Aquí dice que en el Nuevo Testamento ya no se corta ese prepucio, sino que se corta lo que hay en nosotros, que es carnal. Lo dice ahí, ¿sí? Luego lo vamos a profundizar. ¿Listo? Entonces, ya no se corta el prepucio del penecito del bebé, sino que se corta lo que en nosotros es carnal. Entonces, vamos a mirar qué era la circuncisión en el Antiguo Testamento para que nosotros entendamos entonces por qué el apóstol Pablo hace una analogía entre la circuncisión y el bautismo, diciéndonos que en el Nuevo Testamento el bautismo es como si fuera la circuncisión en el Antiguo Testamento. Génesis 17:1 en adelante. Presten atención a lo que dice. Era Abraham de 99 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99. Entonces era Abraham, tenía 99 años. Era Abraham de 99 años. Cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces, cuando Dios hace un pacto con Abraham, él era adulto. ¿Tenía cuántos años? 99. Es muy normal que Dios haga un pacto con un adulto y no con un bebé recién nacido. ¿Le va a entender un niño recién nacido que es un pacto y todo eso? No. Entonces él hace el pacto ¿con quién? Con un adulto. Sigue diciendo, versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham. Sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces aquí el Señor le dice que ese pacto no va a ser va a ser con él, sino que va a ser ¿con quién? Con su descendencia. Entonces Dios va a ser el Dios de Abraham, pero también ¿de qué? De su descendencia. Sigamos. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces la promesa es ser el Dios de él, ser el Dios de su descendencia, y darles por herencia a él y a su descendencia una tierra. Sigue. Dijo de nuevo Dios a Abraham:
en cuanto a ti, guardaréis mi pacto. Le dice, usted debe hacer una cosa, y es que guardar, proteger, ¿qué? Mi pacto. Tú y tu descendencia después de sus generaciones. Es decir, no solamente lo va a tener que guardar y proteger Abraham, sino que su descendencia. Versículo 10. Este es mi pacto, escuchen esto. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De ese pacto había una señal, ¿y la señal era qué? La circuncisión. Acuérdense que estamos mirando por qué Pablo nos dice, nos está haciendo una analogía entre la circuncisión y el bautismo. Sigue. Versículo 12. Y de edad de 8 días, ¿de cuánto? De 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Entonces, Dios ordena de que todo varón debe ser circuncidado ¿a cuántos días? ¿A los cuántos? 8 días. A los 8 días. Ojo. Vamos a hacer unas preguntas aquí, porque tienen que ver con la objeción que hacen nuestros hermanos no católicos para no bautizar a los niños. ¿Sí? Entre ellos que el niño no entiende. Y no tiene fe, no entiende, no cree, cosas que, como les repito, vamos a ir viendo en la medida que avancemos, porque el tema es largo. Entonces, pregunto, ¿puede un niño de 8 días de nacido saber qué es la circuncisión? No. Otra pregunta, ¿puede un niño de 8 días de nacido saber qué es el pacto de Dios? No. Otra, ¿y puede saber un niño de 8 días que el Dios de Abraham pasa a ser también su Dios y que por eso debe recibir la circuncisión y la herencia? No. Entonces, pregunto, si la respuesta es no, entonces ¿cómo Dios ordena circuncidar a un niño de 8 días si ese niño no entiende nada? ¿Sí? ¿Cómo Dios ordena que se circuncide un niño a los 8 días si el niño no entiende que es un pacto? Que Dios pasa a ser, que el mismo Dios de su papá pasa a ser el Dios de él. ¿Sí? Entonces, ¿por qué mejor no espera a que esté grande y decida si quiere ser miembro del pacto o no? Si quiere que le hagan la circuncisión, que era bien dolorosa, sin anestesia. Seguro que si crece, no va a querer. Entonces, ¿por qué no esperan a que sea grande, como piensan los protestantes, para preguntarle si lo hace o no lo hace? ¿Por qué no dejan que sea por voluntad de él? Entonces, si Pablo nos está diciendo que el bautismo en el Nuevo Testamento es lo que era la circuncisión en el Antiguo Testamento, entonces ¿qué nos está diciendo? Que se deben bautizar ¿quiénes? Los niños. Debiera de ser a los 8 días. La iglesia en eso es más amplia, deja que pase entonces la dieta de la mamá, todo eso. Pero para mí debiera ser lo más pronto posible. Porque, claro, con eso el niño ¿qué pasa a ser? ¿Miembro del qué? Del pueblo de Dios, en este caso del Antiguo Testamento, y en el caso nuestro, de la iglesia, el nuevo pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, vuelvo y repito, según la mentalidad de nuestros hermanos protestantes, entonces esperemos a que el niño crezca a ver si quiere o no quiere, si le da la gana o no le da la gana. Y Dios aquí no dice eso, aquí Dios dice, no, a los 8 días me hace el favor y lo circuncida. Sigue diciendo, el nacido en casa y el comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero. Y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, presten atención a esto. Y el varón incircunciso, es decir, el que no esté circuncidado, el que no viere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, en el Antiguo Testamento en Israel, quien no estuviera circuncidado era considerado ateo, era considerado pagano y lo tenían que expulsar. Porque no tenía ¿qué? La circuncisión, señal de que estaba en el pacto de Dios. No era considerado miembro del pacto, no era considerado miembro del pueblo de Dios, era considerado como cualquier pagano, así hubiera nacido en una familia hebrea. Por eso la iglesia dice que el que no es bautizado no es hijo de Dios. Es una hermosa criatura, pero no es hijo
de Dios. Por eso hay una discusión tremenda ahorita cuando una persona dice, es que todos somos hijos de Dios. No. Y los que son bautizados católicos y se van para otro lado. Ese es otro tema que después miramos, los que son bautizados católicos y después se van a otro lado y se bautizan. Por ahora les digo, todas esas preguntas ténganlas ahí porque las vamos a ir resolviendo en el camino. Pero por eso yo quise dividir el tema y no llenarlos de una, como resumir esto y tan y ya, váyanse tranquilos, no. Y por eso yo critico cuando la catequesis para bautismo es de 1 hora. Y mañana vengan a bautizarse. ¿Cómo así? ¿Usted cree que en 1 hora uno es capaz de sacar todo lo que tiene que ver con el bautismo y que la gente entienda? Y como la gente no entiende, entonces es más importante la fiesta y el trago que el sacramento. Que sea lo más probable. ¿Sí? Bueno, sigamos. Dice, entonces vuelve y dice, pero ojo. Si un niño era considerado un pagano, no miembro del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, ¿era culpa de ese niño de 8 días o de quién era culpa? Era culpa del papá, un papá irresponsable que no había entendido lo que Dios dijo, que para que ese niño fuera miembro del pacto de él fuera su Dios, tendría que circuncidarlo. Entonces, ¿quién le tenía que responder a Dios? ¿El niño que no tenía ni idea o el papá? Entonces, que me escuchen los pastores protestantes y los hermanos de esas iglesias. Ustedes le van a tener que responder a Dios porque sus hijos, al no ser bautizados, no son miembros de la iglesia, cuerpo de Cristo. Y si son considerados así, tengan Biblia bajo el brazo y así la lean y todo eso, si no son bautizados, si son considerados paganos, como cualquier pagano, no es culpa de ese niño, es culpa del papá. En las iglesias se los bautizan, en esas iglesias Sí, pero claro. Vuelvo y repito, entre ellos ni les interesa el bautismo de niños, entre muchos, porque hay unos que sí, y es opcional, ni siquiera es importante, pero vuelvo y repito, aquí hay muchas cosas que tenemos que ir mirando, tranquilos. Si ustedes vienen a todas las enseñanzas y a lo último miran todas las catequesis y se dan cuenta que yo creo que todo nos va a quedar porque lo he organizado, le he sacado el tiempo para que quede así, listo. Entonces vuelvo y repito, son esos papás. Si Abraham no circuncida a los niños, ¿a quién le va a pedir cuentas Dios? ¿Al niño recién nacido o a Abraham? Entonces vamos a ver si Abraham era un hombre obediente a lo que el Señor manda. Versículo 22. Y acabó de hablar con él y subió Dios a estar con Abraham. Miren qué imagen tan bonita. Dios sube a estar ¿con quién? Ahora vamos a ver qué hace Abraham en presencia de Dios. Para que miremos qué tiene que hacer una persona que se considere que está en presencia de Dios. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham. Y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Entonces Abraham es un hombre obediente a lo que Dios. No se puso a pensar si Ismael entendía o no entendía, ni si el comprado con dinero entendía o no. Abraham es un hombre obediente a Dios. Por eso me encanta cómo termina. Como Dios lo había dicho. Papá y mamá protestantes y hasta católicos, que ya parecemos algunos protestantes. Hombre, si Dios lo dijo, sea obediente como Abraham, que Abraham no se puso a preguntarse nada. Dios lo dijo, lo hago. Dios lo ordena, así como lo ordenó Jesús, vayan, bautícenle en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles a guardar lo que yo. Fíjense que allá pasaba lo mismo, circuncidaban al niño y era miembro del pacto, y a ese niño lo empezaban a formar en la fe, tanto que el niño ya a cierta edad se sabía toda la ley, antes de hacer el bar mitzvah. Entonces, ¿por qué no son como tanto que dicen que obedecen la palabra de Dios, porque no obedecen como obedeció Abraham? Y vuelvo y repito, tanto para ellos, más para ellos, como para muchos católicos que no les importa esto. Sean obedientes. Sigue. Versículo 24. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Entonces Abraham se circuncidó ¿de cuántos años? 99. De 99. Entonces, si una persona conoce al Señor y tiene 99, 80, 70, 50, 40, los que sea, ¿qué tiene que hacer? Circuncidarse. En el Nuevo Testamento, bautizarse, ¿cierto? Porque tiene esa edad. Versículo 25. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne
de su prepucio. Entonces, si tiene un hijo que tiene 13 años o esa edad, ¿qué tiene que hacer? Bautizarlo. Porque esa era la edad que tenía en ese momento. En ese momento entró a formar parte del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Eso lo hace Abraham, gústele o no le guste, a Ismael. Pero Abraham sabe la importancia que eso tiene. Sigue. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael. Abraham de 99, Ismael de 13 años. Listo, porque vamos viendo este cuadrito y entendamos mucho mejor. Y todos los varones de su casa, cual el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. ¿A qué edad? A la edad que tenían. No sabemos, pero a la edad que tenían. Si tenían 20, 30, los que fueran, a esa edad fueron circuncidados para entrar en el pacto con Dios. Adelantemos al capítulo 21, ahí adelantico, versículo 3, porque me interesa esto, mire. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació. Ahora va a hablar. Ismael era el hijo de ¿quién? De Agar, de la esclava. Y hemos hablado mucho de eso. Ahora vamos a ver el hijo de la libre, es decir, de la esposa de Sara, dice. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que dio a luz Sara, Isaac. ¿Cómo lo llamó? Isaac. Ahora escuchen esto. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como lo había Dios mandado. ¿A los cuánto? 8 días. Entonces, vuelvo y pregunto ya ahorita. ¿Podría Isaac de 8 días entender lo que estaba pasando? Que era la circuncisión. Que se hacía miembro del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, entraba en el pacto. Que si no lo hacían, era considerado como un pagano y lo tenían que expulsar. Y que el Dios de su papá Abraham pasaba a ser el Dios de él, ¿lo entendía? Entonces, lo mismo. Y fíjese que Abraham lo hizo porque Dios lo mandó, no se puso a pensar, pues si mi hijo no entiende, ¿para qué lo hago? Esperemos que crezca. Entonces, ¿se dan cuenta del error tan tremendo que hay en eso? Entonces, Abraham es el que sabe que le va a dejar una herencia espiritual a su hijo. Y lastimosamente, nuestros hermanos no católicos registran al niño en una notaría, pero no lo registran espiritualmente delante de Dios. Es más importante el notario que lo que Dios ordena. Es más importante para ellos. Entonces, un recuadro. Si un adulto como Abraham conoce al Señor, se bautiza a la edad que tenga sus hijos. Si uno tiene 13, a la edad que tenga. Y si el otro nace cumpliendo una orden de Dios, ¿a qué días? A los 8 días. Entonces vamos a mirar una cosa que es interesante. Si la circuncisión es prefigura del bautismo, lo que era la circuncisión en el Antiguo Testamento va a ser el bautismo en el Nuevo Testamento. ¿Jesús recibió eso? Y la segunda pregunta, ¿a los cuántos días lo recibió? ¿O a los cuántos años? Con la Biblia, muchachos, todo con Biblia. Lucas 2:21. Si ustedes no le responden a un hermano no católico con Biblia, no sirve. Y si ustedes le responden con Biblia, él no va a tener nada que decirles. Por eso yo cuando hablo con ellos, con Biblia, y si no, no me sirve porque es palabra de Él. Lo que sea Biblia es palabra de Dios bien entendida. Escuchen, Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Ahora ustedes entienden por qué a un niño se bautiza y se le pone el nombre. Porque la Biblia dice que en el Antiguo Testamento, cuando circuncidaban al niño, ¿qué hacían? Le ponían el nombre. Entonces, por eso en la iglesia, como el bautismo es las nuevas circuncisiones, el equivalente a la circuncisión en el Antiguo Testamento, entonces por eso cuando el niño es bautizado, entonces se le pone su nombre. Esto es otra cosa que tampoco obedecen nuestros hermanos no católicos. Vuelvo y repito, van y registran al niño ante un notario, pero no delante de Dios. ¿Responsables quiénes? Los papás. Esto es más por eso muchas veces la catequesis de bautismo es más para los papás que para el niño, porque al niño no lo traen porque no entiende. Se pone a llorar o está dormido. Entonces se invitan a los papás y a los padrinos. Y a ellos hay que explicarles esto, pero vuelvo y repito, damos catequesis de 1 o 2 horas y se van como entraron. Porque se les explica es qué se hace en la ceremonia
Pero de esto, nada, y por eso estamos tan mal. Entonces ellos dejan que eso sea opcional, si el niño quiere cuando esté grande o no. El cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Fíjese, lo mismo que hacemos los católicos. Van a hacer el bebé. Si es niña, le pone usted el nombre. Si el niño, usted, bueno, eso se lo arreglan la pareja, yo no sé cómo lo arreglen, ¿cierto? Pero ya tienen un nombre pensado. Cuando lo llevan al bautismo, entonces lo registran delante de Dios con ese nombre. Es prácticamente lo mismo. Entonces vuelvo y repito, el bautismo es importante porque es la señal de que yo acepto el pacto con Dios, el nuevo pacto con Dios, que Él es mi dueño y que yo le pertenezco. Y aunque como Isaac yo no tenga ni la menor idea de qué es eso, los adultos que somos conscientes de eso somos los que tenemos esa responsabilidad delante de Dios. Hasta ahí podríamos dejar lo que es el bautismo y la circuncisión, pero yo no me quiero que ustedes se me vayan sin explicarles algo, porque yo siempre he creído que estos temas no son de 1 o 2 versículos bíblicos, sino de una buena profundidad en lo que hacemos. Siempre he creído y yo he tratado, y ustedes ya los que me conocen saben que es así. Yo quiero que aprendan una cosa, porque hablando de que San Pablo nos dice que el bautismo es la nueva circuncisión, y lo que era la circuncisión en el Antiguo Testamento, yo no puedo dejar pasar sin darles a ustedes una enseñanza que me parece bien importante. Vamos a volver al texto de Lucas un poquito más y les voy a explicar qué es lo que les quiero mostrar. Que además es también otra objeción, porque también vamos a ver más adelante las objeciones que nuestros hermanos no católicos tienen para no bautizar a los niños. Esto que les voy a mostrar es una objeción de ellos. Ellos dicen, no lo hacemos por esto y por esto. Escuchen, Lucas 2:21. Cumplió los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Entonces, una de las cosas que les van a decir ellos a ustedes, si algún día hablan con ellos, es: nosotros, el mejor ejemplo que tenemos se llama Jesús. Ellos dicen, entonces el pastor se para o cualquiera le dice, el mejor ejemplo que nosotros tenemos se llama Jesús. Ese es el mejor ejemplo que tenemos. Y resulta que Jesús no fue bautizado niño, Jesús fue presentado en el templo cuando niño. Entonces nosotros lo que hacemos con nuestros hijos es llevarlos y presentárselos al Señor bebecitos. Y eso es lo que hacen ellos. Ellos al bebé no lo bautizan, ellos van y ¿qué? Se lo presentan al Señor, ¿basados en qué? En este texto. En este texto. Entonces, vamos a mirar, yo les voy a dar a ustedes, les voy a mostrar a ellos por qué están equivocados, les voy a dar la objeción de por qué es lo que están diciendo ahí es incorrecto. Miren, ellos hacen énfasis y casi que les van a leer solamente el versículo 22 que dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, los llevaron para presentárselo al Señor. Y entonces dicen, nosotros lo que hacemos es presentárselo al Señor. Entonces no lo bautizamos porque Jesús fue bautizado adulto, pero sí lo presentamos porque Él fue presentado bebecito. Entonces les voy a mostrar la objeción que nosotros tenemos a ese argumento de ellos. El problema de ellos, como siempre, es que toman de la Biblia lo que les conviene. Porque mire, si ustedes leen el versículo 21, mire lo que dice. Ellos hacen énfasis en el versículo 22. Si leemos el versículo 21 dice, cumplió los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces, si el mejor ejemplo que tienen es Jesús, entonces ¿por qué ellos no se circuncidan? Si al niño lo llevaron fue ¿para qué? Para circuncidarlo. Entonces ellos ¿por qué toman el versículo 22 y no toman este que habla de que lo llevaron fue para circuncidarlo? ¿Por qué no toman ese ejemplo? Porque ellos no circuncidan a los niños. Ellos no hacen eso. Entonces, según la Biblia, es clara que Jesús fue llevado al templo para cumplir unas prescripciones de la ley que él como judío tenía que cumplir. Él sí lo tenía que cumplir como judío. Es más, ni siquiera fue él porque él tenía 8 días. Fueron unos papás responsables que les llevaron a que cumpliera con esas prescripciones. Pero nosotros los cristianos no las tenemos que cumplir. Las prescripciones del Antiguo Testamento nosotros los cristianos no. Ellos sí, por eso Jesús fue llevado. Nosotros los cristianos no. Sí, porque no pertenecemos al antiguo pueblo de Dios, sino que pertenecemos al nuevo pueblo. Debiéramos de hacer lo mismo, pero para bautizarlos, que es diferente. Entonces,
Él hizo eso porque el Antiguo Testamento, la ley, le decía que tenían, a ellos les decía que tenían que hacer eso, lo que acabamos de leer. Génesis 17:10 lo vuelve a tomar. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será señal del pacto entre mí y vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Entonces, ¿por qué a Jesús lo llevaron? Porque la ley decía que tenían que a los 8 días los papás llevar al niño a circuncidarlo, ¿cierto? Pero lo que les quiero enseñar, como eso ya se lo había dicho ahorita, lo que les quiero enseñar es lo siguiente. Noten que la Biblia dice todo varón. Las mujeres estaban por fuera. Yo les he dicho algunas veces, ustedes, las mujeres en Israel, eran propiedad del hombre y servían siempre y cuando tenían valor, si estaban a un hombre para tener hijos con él. Y en el 10º mandamiento de la ley judía de Éxodo 20 estaban metidas entre las propiedades del hombre. Lo mismo que los animales, no codiciarás ni tu buey, ni tu mujer, ni tus cosas. No voy a hablar de eso porque no es lo que me quiero centrar. Me quiero centrar en que las mujeres estaban por fuera de pertenecer al pueblo de Dios. ¿Sí? Y por eso, aunque ustedes no lo crean, la circuncisión se hacía ¿dónde? En el pene. ¿Qué es lo único que como hombres y mujeres nosotros no compartimos? Esa parte. Tenemos 2 oídos, la misma nariz, 2 ojos, pero esa parte no la compartimos. Y al que algún día vamos a hablar un poquito más de eso, porque lo importante no era tanto cortarle el prepucio, sino la sangre que botaba, algún día lo vamos a ver. Entonces se hacía ahí porque las mujeres estaban excluidas de pertenecer al pueblo de Dios. Muchachos, ¿por qué les digo esto? Y qué es lo que no me quiero ir sin enseñarles también. Que al decir San Pablo que en el Nuevo Testamento ya no es la circuncisión, sino que lo que era la circuncisión va a ser ¿qué? El bautismo. Y cuando Jesús mandó a bautizar, dijo, vayan y bautícenlos a todos. No dijo solamente a hombres, sino... Entonces, cuando Pablo dice eso y con lo que Jesús hizo, el Señor está metiendo a las mujeres. Y les está devolviendo a las mujeres la misma dignidad y el mismo derecho a pertenecer al pueblo de Dios que no tenían en el Antiguo Testamento. Yo les he dicho a ustedes toda la vida, lo que son las mujeres se lo deben a Jesús. Lástima que ahorita con eso, con que se han tomado mal eso de la igualdad, se pasaron para otro lado, pero lo que son las mujeres se lo deben a Jesús de Nazaret. Lástima que no lo valoren y que muchas quieran ser como de pronto por ahora los musulmanes y todavía las judías. 5 pasos atrás del hombre y tapadas. Entonces, Jesús, por el bautismo, y San Pablo que nos hace la analogía, está diciendo que gracias al bautismo ustedes las mujeres forman parte también del pueblo de Dios y por eso ustedes forman parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es el nuevo pueblo de Dios. ¿Me entienden eso? Pero también, ya y con esto acabamos, es un pedacito nomás, otra cosa que les quiero dejar también clara ahí. Porque después de que Jesús es llevado de una vez a la circuncisión, Jesús es presentado en el templo como lo ordenaba la ley del Señor. Pero escúchenme en esto. Si ustedes van a Éxodo 22-29, dice de la siguiente manera. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Escuchen esto. Me darás el primogénito de tus hijos. ¿Me darás qué? El primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el del buey, el de tu oveja. 7 días estará con su madre. Fíjense que no menciona a las mujeres. Dice, 7 días estará con su madre. ¿Cuántos? 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. ¿Y a qué día? Al 8º. Ojo. Ya dijimos que a los 8 días que se pasaba, se circuncidaba, pero también a los 8 días pasaba algo. En Israel existía algo que llamaba la primogenitura. ¿Qué era? Resulta de que en una familia hebrea, si el primero que nacía era un varón, era primogénito. Ese tenía ventajas, recibía doble parte de la herencia, era el que se le consagraba al Señor. ¿Qué hacían? Lo llevaban al templo y se lo presentaban al Señor. Y tenían que pagar un rescate para podérselo llevar a su casa. Algún día les hablo de los primogénitos y les digo por qué. Y de dónde Dios dice que hay que pagar un rescate por ese bebé, por el primogénito. Ellos pagan un rescate y se lo vuelven a llevar a su casa. Pero cuando van y lo presentan al Señor, como lo acabamos de leer, entonces lo presentan, pagan el rescate y al niño lo anotaban en un libro.
como primogénito de esa familia, quedaba anotado en el templo en un libro. Primogénito era solamente el primer varón, ya el segundo no era primogénito. Si en esa familia nacía primero una mujer, entonces no habían primogénitos en esa familia, se perdía. Entonces, si volvemos a mirar, aquí tampoco están incluidas ¿quiénes? Entonces las mujeres no podían ser primogénitas, estaban otra vez excluidas. ¿Sí? Algún día vamos a tener que hacer un programa completo de la exclusión de las mujeres en el pueblo de Israel, para que entendamos también cómo Cristo las incluye. Entonces, no solamente el bautismo les devuelve la posibilidad a las mujeres, o les da la posibilidad a las mujeres de que formen parte del pueblo de Dios también como mujeres, sean parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, sino que también les da una posibilidad tremenda, y es de que también sea primogénita. Esto lo va a decir claro el apóstol Pablo en Gálatas 3:27. Escuchen lo que dice, para que entonces lo clarifiquemos más. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿porque qué? Todos. Y Jesús mandó a bautizar ¿a quién? A todos, hombres y mujeres, ¿cierto? Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ojo, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Quiero hacer énfasis en esto. Una vez me decía uno de esos que no se ha definido, vio que ya nosotros estamos incluidos, no hay varón ni mujer. Pues claro, les encanta manipular la Biblia a su antojo. Ahí no está diciendo eso, ahí está diciendo que gracias al bautismo ahora las mujeres también pueden ser incluidas como Cristo las incluyó. Entonces, cuando dice hombre o mujer, lo que está haciendo es la diferencia entre lo que las mujeres no eran en el antiguo pueblo de Dios y lo que ahora sí son. No solamente forman parte de la primogenitura, sino que son también parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, tal y como el Señor lo quería. Entonces, ya no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Ya ustedes también en Cristo Jesús son uno con nosotros en el pueblo de Dios y en el cuerpo de Cristo. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Eso lo dejamos para después, pero es bien importante lo que dice ahí también. Esa promesa la heredamos nosotros, y las promesas que Dios le hizo a Abraham, una tierra te daré, entonces a nosotros también esa promesa nos aplica, pero lo dejamos ahí. Entonces vuelvo y repito, por el bautismo las mujeres adquieren el mismo derecho que los hombres en el Nuevo Testamento, cosa que no tenían en el Antiguo Testamento. Se le debe a eso, a Cristo Jesús, pero eso se hace efectivo cuando son bautizados. Cuando son bautizados, eso se hace efectivo en la vida de ustedes. ¿Qué era lo que hacían cuando llevaban y presentaban el primogénito y pagaban el rescate? Lo anotaban en un libro. Ustedes no estaban anotadas en el Antiguo Testamento. Ahora ustedes, gracias a Cristo Jesús, están anotadas. Mire cómo le dice Hebreos 12:22. Vosotros, es decir, todos los bautizados, grandes, pequeños, hombres, mujeres, todos, ya no solamente varones. Fíjense que el Nuevo Testamento cambia. El Nuevo Testamento ya no es los hombres, sino vosotros, todos. En cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles, reunión solemne y asamblea de primogénitos inscritos en los cielos. ¿A qué? A la asamblea de primogénitos inscritos que hacían en el templo, anotaban a los hombres al primogénito. En el Nuevo Testamento, gracias al bautismo, no solamente es el primer varón, sino todos los varones, y están incluidas ¿quiénes? Las mujeres, inscritas en el libro de ¿qué? De los cielos, inscritas en el libro de los cielos. A Dios juez universal y a los espíritus de los justos llegados ya a su consumación, y a Jesús mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Entonces, lo vuelvo a dejar claro. El primogénito en Israel, que era solamente el primer varón, si nacía un varón, lo llevaban al templo, pagaban un rescate y lo anotaban en un libro. Gracias a Cristo Jesús y al bautismo, ya no son solamente el primer varón, sino todos los que nazcan, incluidas las mujeres, están anotadas en un libro. ¿Pero en el libro de dónde? Del cielo. ¿Por qué es importante eso? Les voy a decir por qué es importante eso y por qué yo no me podía quedar sin profundizar un poquito este estudio y que ustedes se llevaran esto. Apocalipsis 20:12.
Presten atención a lo que dice Apocalipsis 20:12. En adelante. Y vi a los muertos. ¿A quiénes? A los que ya murieron. Grandes y pequeños. Es decir, a todos. De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿Y qué? Los libros, o sea que no es solo un libro. Hay varios libros. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Entonces, si hay cosas escritas en unos libros, escritas en los libros según sus obras. Ahí están anotadas sus obras. ¿Sí? Las obras ya no de la ley, sino las obras de ¿qué? De la caridad. Ahí están anotadas. Sigue, porque no me vas a centrar hoy en eso. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Y fueron juzgados cada uno según qué? Sus obras escritas ahí. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, es decir, al infierno. Y fíjate que lo confirma. Y esta es la muerte segunda. La muerte segunda. Sigue. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, el que... Primero van a revisar ¿qué? Las obras. El que lo quiera complementar, Mateo 25. Mateo 25, creo que el 30 en adelante o 31. Primero van a mirar eso y después van a mirar si usted está anotado o no en el libro de la vida. ¿Cómo se anota uno en el libro de la vida? ¿Cómo? Por el bautismo. Entonces, ¿por qué ustedes no anotan a sus hijos en el libro de la vida para que no sean echados fuera al lago de fuego? Si el niño es pequeñito, recién nacido, ¿a quién le van a pedir cuentas de eso? Al papá. Por eso Dios le dice claramente a Abraham, hágalo, y Abraham lo hizo. Entonces, estos pastores y estos papás son unos papás muy irresponsables, que por tomar la Biblia como no es y tomar solamente por ahí bobaditas que les convienen, están dejando a sus hijos sin anotar en el libro de la vida. Y papás creyentes, que se supone que son creyentes, todavía un papá ateo vaya y venga, pero un papá creyente que no haga eso. Y que si son bautizados por la iglesia, a los hijos no los... Entonces, para mí es una gran irresponsabilidad de parte de ellos. Pero más irresponsabilidad de parte de un católico que sabiendo esto, que teniendo esta doctrina en la iglesia, no lo haga. Entonces, vamos a sintetizar lo que vivimos con la circuncisión y el bautismo. Con la circuncisión y el bautismo vemos que si una persona conoce al Señor adulto, se bautiza adulto. Si tiene hijos o si alguien tiene en esta edad, se bautiza a esa edad. Y si no, debe ser a los 8 días. Vuelvo y repito, anteriormente no había ese cuidado que se tiene hoy en día con la mamá de los 40 días, que es delicado, puede ser peligroso para ella, para el bebé. Entonces, en ese sentido hay una flexibilidad, que sea al menos pequeño, pero que sea lo más rápido posible, por favor, que no importe la fiesta, si hay plata, si no hay plata para eso, que importe el sacramento, por favor. En eso voy a insistir, hablando del bautismo, voy a insistir mucho en eso. No podemos paganizar la fe, no la podemos paganizar. Y hoy en día se nos ha paganizado, no vamos por el sacramento, sino por lo pagano, la fiesta, todo eso, y el padrino con plata. Segundo, como las mujeres estaban excluidas en el Antiguo Testamento de pertenecer al pacto de Dios, y de la primogenitura con el bautismo, el Señor les devuelve a ustedes esa dignidad, esa posibilidad. Que eso se lo lleven. Y no me puedo quedar sin lo tercero. Con el bautismo nos inscribimos en el libro de la vida, del que tanto hablan ellos, pero más por otras cosas, no, como realmente se inscribe uno, que es por medio del bautismo. Y ese niño, a lo mejor delante de Dios, no tenga la misma responsabilidad que va a tener el papá, que sí es responsable. Hablando de esto más adelante, vamos a ver que los papás, incluso en el pueblo de Israel, cuando el niño hace el Bar Mitzvah, que es cuando se cree que ya es adulto, ellos hacen una oración dando gracias a Dios que los libró de esa responsabilidad con ese bebé. Entonces quiere decir que hasta esa edad son los papás responsables de lo de ese bebé.
Y ellos son conscientes de eso y por eso hacen esa oración. Nosotros somos, yo diría que uno es responsable de su hijo toda la vida, pero de una manera especial, hasta que él ya sea consciente, debe ser responsabilidad nuestra. Aquí en nuestro país es a los 18 años que son adultos y ellos ya se toman su papel y hacen, sí, y se desprenden y todo eso. Entonces, pero hasta ese día podríamos decir que tenemos responsabilidad con ellos delante de Dios. Y ustedes verán si cargan delante de Dios con lo que tenían que haber hecho, porque Dios los ordenó y no lo hicieron. Pero eso se lo dejo de una manera especial a los católicos que no lo hacen y a los hermanos separados que alejan a la gente de todo esto. ¿Estamos? Entonces, seguiremos hablando con la ayuda del Señor la próxima semana sobre el bautismo, que hay mucho más. Entonces, el Señor los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. Bueno.